Si estás buscando una cámara de seguridad versátil y económica, acá te presento la ESBIS C6N. Además te voy a enseñar cómo se instala, cómo la tenés que configurar en tu teléfono y también qué funciones y ajustes ofrece. Arranquemos con su caja. Una vez que la sacamos de su equipaje nos vamos a encontrar con otra caja. Otra caja exactamente igual, no sé por qué es así, pero bueno. Ahora, hablando en serio, es una caja súper completa, no nos va a faltar nada. Tenemos, obviamente, el cable micro USB, que es larguísimo. También tenemos el adaptador a la corriente, manuales, instrucciones y lo que es más importante de todo es este papelito, no lo tires. Es la guía para cómo amurarlo a la pared. Después tenemos que agarrar la pieza de plástico que está encima apuntando para arriba y hacer calzar los agujeros. Después tenemos los tornillos, viene todo, no tenés que salir corriendo a la ferretería, todo te lo incluye y una vez que lo amures ya vas a poder encastrar la cámara. Giramos hacia la derecha hasta que haga un pequeño clic y ya va a quedar súper firme y agarrada. Para configurarla a nuestro celular debemos ir al Play Store o al App Store según si tenemos Android o iOS y buscar la aplicación de ESBIS. Ponemos en el símbolo de más en la esquina superior derecha y luego escanear código QR. Apuntamos hacia el código que está abajo de nuestra cámara y una vez que la termine de localizar nos va a aparecer el modelo. En este caso marcó que está encendido, obviamente enchúfenlo a la pared antes y después me pidió que lo formatee de fábrica. ¿Cómo se hace eso? En la parte de abajo de la cámara tiene escondido un pequeño botoncito de reset. Lo mantenemos apretado y listo. Ahora nos aseguramos que la cámara titile en azul, quiere decir que ya está listo para sincronizar. Activamos el GPS de nuestro teléfono y ahora sí ponemos nuestra clave Wi-Fi. Esto es para sincronizar el internet de la cámara. Por supuesto también se puede conectar a la red a través de un cable Ethernet, pero ya vamos a profundizar sobre esto más adelante. Ahora sí nos aparece la cámara conectada en nuestra aplicación. Una vez que seleccionamos el modelo, nos vamos a ir hacia los ajustes. Les voy a comentar los ajustes más importantes. Por un lado, asegúrense que lo que dice luz IR, luz infrarroja, esté activado, ya que esto es para ver de noche. Tiene una distancia de hasta 10 metros de visión, en absoluta oscuridad. Por su parte, notificación de alarmas es para que el teléfono nos avise, o en realidad la cámara, nos envíe un mensaje al celular cada vez que detecte a un intruso, para que nos llegue una notificación cuando detecta movimiento. Acá podemos seleccionar en qué parte queremos que busque movimiento constantemente o si pintamos todo va a buscar en todos los lados cuando haya algún movimiento en particular. Esto está bueno que se puede configurar qué días y en qué horarios queremos que se active. Por ejemplo, si tenemos un negocio podemos activarlo, no sé, de lunes a viernes a la noche nada más. Entre otras de las funciones destacadas tenemos el seguimiento automático. Esto quiere decir que donde detecta movimiento va a seguir a ese objeto. Acá hice una pequeña prueba casera y si bien sigue el movimiento, no es tan rápido como me hubiese gustado. Y también sepan que el movimiento lo va a seguir siempre horizontalmente. El movimiento vertical no lo detecta. Otra cuestión a remarcar es que ESBIS, la marca de la cámara, nos regala de fábrica 30 días de almacenamiento gratuito en la nube. Si no, ya tiene un costo que queda en cada uno si es alto o no. Durante los primeros meses serían $30 por mes. Si no queremos almacenarlo en la nube, el plan B es a través de una tarjeta micro SD, una tarjeta de memoria que va incrustada adentro de la cámara y tiene capacidad de hasta una tarjeta de 256 GB, la cual permite almacenar hasta un mes de grabación. Sepan que si le ponemos, por ejemplo, una tarjeta de 64 GB, va a grabar hasta una semana y una vez que se llena, no es que deja de grabar, sino que se borra el contenido más viejo para ser reemplazado por el contenido nuevo. Como les comentaba antes, también se puede conectar a internet esta cámara a través de un cable Ethernet para tener una conexión más sólida que el Wi-Fi y evitar intermitencias. Volviendo a los ajustes de la cámara, podemos cambiar el tono de color. La configuración de imagen nos va a ofrecer agregar una luz de fondo o no y después elegir entre el color, si saturado o natural. Pueden ver en pantalla
cómo se nota la diferencia entre una y otra opción. En la parte inferior tenemos una barra con más opciones todavía, ya sea para mover la cámara, para sacar una foto, grabar video o cambiar la definición entre estándar y Full HD. Acá le dejo dos ejemplos. Esto que están viendo se grabó en estándar y esto se grabó en Full HD. Tengan en cuenta también la diferencia por el peso del almacenamiento entre ambas resoluciones. Aproximadamente un video de 1 hora en Full HD pesa 338 MB y un video de 1 hora grabado en calidad básica pesa 83 MB. De las opciones más entretenidas de este modelo 6SN es esta opción para mover hacia donde queremos que apunte la cámara. Recuerden que es una cámara con visión 360 grados. Podemos elegir hacia dónde queremos que vea en cualquier ángulo. También podemos hacer una captura de una foto o de un video y cuando nosotros elegimos en qué momento grabar, esto se va a almacenar en nuestro teléfono, ni en la nube ni en la tarjeta micro SD. Así que si en ese momento queremos capturar algo, va a quedar guardado en nuestro teléfono y obviamente vamos a poder hacer zoom, retroceder o adelantar. Por otra parte, sepan que esta cámara es compatible con Google Home y con Alexa. Para añadir la Google Home nos vamos a añadir dispositivo y acá buscamos entre todas las marcas la de Esbis. Si ya tenemos la aplicación de Esbis, la va a reconocer automáticamente y se va a vincular. ¿De qué nos sirve esto? Para poder manejarlo directamente desde el asistente de Google. Vamos a poder pedirle que nos muestre imágenes, que nos saque una foto o nos grabe video, por ejemplo. Por supuesto, cuenta con un altavoz y como la mayoría de cámaras de este tipo, tenemos audio bidireccional. Esto quiere decir que del celular podemos hablarle y que lo reproduzca la cámara y también podemos hablarle desde la cámara y que lo reproduzca nuestro celular. Llegando al final del video, la verdad que me gustó mucho la versatilidad de esta cámara. Todas las opciones que ofrece e incluso que es 360, que podemos apuntar y enfocar hacia cualquier ángulo que nosotros así lo deseemos a un precio súper competitivo. Si nos fijamos en el mercado de las cámaras de seguridad, está a un precio de los más económicos y sobre todo que a este precio es de las que más posibilidades ofrece. Es verdad que en cuanto a calidad de imagen no es la mejor, podemos pedirle un poquito más, pero tampoco es que se ve mal, sino que cumple con su objetivo de identificar rostros o leer textos en condiciones incluso de completa oscuridad, ya que graba hasta 10 metros de distancia con su doble sensor infrarrojo que tiene. Déjame en los comentarios qué te pareció esta cámara, si la tuviste o no, o cuál te comprarías de este estilo. Gracias por ver y nos vemos la próxima. Chau chau.